con nuestro siguiente invitado de esta mañana de febrero, el doctor José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos, especialista en materia electoral. José, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pancho, y por tu intermedio también un saludo a toda la audiencia de Betel. Muchas gracias, muchas gracias. Como mencionamos antes de la pausa, se vienen ahora unas elecciones importantes en Ecuador. No solamente son importantes para Ecuador mismo, sino debido a la alta criminalidad que lamentablemente padecemos todos los países en esta región, las decisiones que ocurran en un país, sobre todo un país vecino, como es el caso de Ecuador, tienen un efecto significativo en lo que pueda pasar en el Perú. Así que es importante que los peruanos estemos atentos a lo que pueda ocurrir en Ecuador. ¿Cuándo son las elecciones? Sobre ese punto es bastante interesante porque hablamos pues del eje norte, ¿no? O sea, Ecuador es un país limítrofe con nosotros. Hay una particularidad en el caso de Ecuador que es justamente un punto de travesía de la migración venezolana hacia el Perú. Es también un país que justamente con nosotros tiene una muy buena relación, todo felizmente después de que solucionamos problemas limítrofes de los 90. Sí. Y creo que en este esfuerzo por construir una sociedad mejor y obviamente con un mejor nivel de seguridad, sí, pues lo que ocurre en Ecuador ahorita, estos problemas de crisis de seguridad que está teniendo, terrible la criminalidad organizada, bueno, está generando pues un rebote acá fuerte, porque no podemos soslayar el hecho pues de que todo lo que es una amenaza no convencional tiene pues impacto en un país vecino, pero también impacto acá y de magnitud. Cuando hablamos de una amenaza no convencional es la criminalidad organizada, no respeta fronteras, o sea, para ellos no hay fronteras, ellos operan y ya está. Entonces, sí, lo que está ocurriendo ahorita en el norte es fundamental por muchas cosas. Esta cercanía de Ecuador, este lazo tan fuerte, comercio y demás cosas que nos une con Ecuador. Y de hecho, pues también el tema de la criminalidad y el tema también del control de la migración y demás cosas, que son todo un paquete completo. Ahora, y que hay que verlo con quien esté en el gobierno o quien asuma el gobierno luego de las elecciones por segunda vuelta que se van a dar. Ahora, en las próximas elecciones será entre el actual presidente Daniel Noboa con su rival, que entiendo que es una señora que tiene afinidad con el correísmo. ¿Cuál ves tú como una oportunidad para que Ecuador tenga mayor fuerza o mayor predisposición para continuar luchando contra la criminalidad? Definitivamente Noboa. Noboa tiene una mano dura, o sea, ha demostrado también un nivel de efectividad, pero evidentemente pues lo que se requiere es la estabilidad de un nuevo gobierno para poder desarrollar políticas mucho más integrales. Daniel Noboa asumió la presidencia en un momento de cierta complejidad y justamente tal vez no la asumió con la mayor legitimidad o mayor fortaleza posible porque Guillermo Lasso, el anterior presidente, había hecho, ¿cómo se llama? La muerte cruzada. Muerte cruzada, ¿no? A diferencia de acá en el Perú, si es que allá se cierra el Congreso, también se tiene que ir el presidente. Y en el caso inverso es igual. Entonces, él lo que hizo fue justamente eso. Se van ustedes, me voy yo, se convocan elecciones que eran justamente para como un tiempo suplementario, no para comenzar nuevamente el periodo regular, sino el señor Daniel Noboa asumió la presidencia el 23 de noviembre de 2023. O sea, ha tenido año y pico nomás de gobierno y ahora está buscando un nuevo mandato ya completo, digamos, comenzando desde cero, o al menos comenzando un nuevo periodo, no como suplementario, sino ya como regular. Claro, por eso vuelvo a señalar lo que mencioné hace un instante. Es muy importante ya la seguridad que da un gobierno, en este caso por un periodo completo de 4 años. Y debemos también tener en claro de que en Ecuador no solamente hay que ver la elección presidencial, sino el correlato de fuerzas que se está dando en la Asamblea Nacional. Porque es muy importante de que un gobierno tenga también ese peso o una representación oficialista. Nosotros, por ejemplo, acá en Perú, si queremos hacer un análisis comparado con Ecuador, vamos a advertir que el gran problema de la inestabilidad política y la crisis que tenemos es de que desde el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se le dio una espalda al Parlamento por parte del Ejecutivo. Lamentablemente eso... O sea, ¿una pelea entre los dos? ¿Te refieres? Simplemente no trabajar con el Ejecutivo, pero el Ejecutivo y Legislativo. Pero Pablo Kuczynski, hagamos un poco de memoria, le dio la espalda al Congreso. O sea, él ni siquiera su bancada oficialista tenía mayor actividad con él. Bueno, en su caso, él asumió la presidencia cuando Fuerza Popular tenía 80 congresistas, ¿no?
pero casi el 70% del Parlamento. pero con mayor razón, hubiese mantenido una bancada por lo menos cohesionada y hubiese hecho algo. Sí. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, los gobiernos, en este caso, lo que es el Ejecutivo, bajo un régimen presidencial, sí tiene que tener un correlato de fuerza en el Parlamento. Si no lo tiene, va a haber problemas. Porque eso de que gobernamos, o sea, acá y que el Congreso es un tema aparte, la historia no lo demuestra. Por ejemplo, la estabilidad del gobierno de Alan García Pérez se dio, ¿por qué? Porque a pesar que en ese momento la olla de Humala tenía mayoría de 44 parlamentarios, el APRA tenía 35, pero sin embargo operó políticamente y terminó prácticamente siendo la mayoría en el Congreso en el corto plazo. Entonces le dio mucha estabilidad. Toledo o Ollanta-Humala tuvieron sus bancadas, digamos, no tuvieron el manejo político del APRA, pero sí por lo menos respondían las bancadas y hacían un correlato con el Ejecutivo. Tal es así que, por ejemplo, la mesa parlamentaria, en el caso de Toledo la perdió en una ocasión y en el caso de Humala en una ocasión, pero durante 4 años la mantuvieron, de los 5. Ahora, estas cifras que has mencionado tú, ahora me parecen un poco irreales. Acabas de decir que Ollanta Humala tenía 47 escaños, 44. Alan García tenía 44, Alan García tenía 35, mencionaste. Sí. No creo que veamos cifras semejantes en el próximo Congreso peruano, porque va a haber tantos candidatos que probablemente tengamos micropartidos hasta para exportar. O sea, vamos a tener, en las últimas elecciones entraron 10 partidos políticos que se traducieron en 9 bancadas porque entre Somos Perú y Partido Morado se unieron para poder completar bancada. Pero ahora tendremos tal vez 15 o tal vez más, pero así, pequeñitos, fuerzas minúsculas que no van a representar verdaderamente una oposición cohesionada, a menos que verdaderamente busquen la cohesión, y tampoco van a poder funcionar como una bancada oficialista porque no van a tener el peso suficiente. Lamentablemente eso se va a traducir nuevamente en más inestabilidad política. ¿Cómo es ese panorama? Si lo permitimos. Si lo permitimos. Vamos por partes. A ver, acá hay un aspecto de conducta del elector y hay un aspecto que es muy importante que también parte del Congreso. Sí. Año 2016. Estamos con el proceso encima. Estamos en el mes de enero. 17 de enero del año 2016 sale la ley 30.414. Esta ley se aplicó parcialmente porque el Jurado Nacional de Elecciones, como ya estaba convocado el proceso, aplicó parcialmente. ¿Qué tenemos con esta norma? Que se aplicó, por ejemplo, en el caso de Dádivas y que generó un dolor de cabeza porque sacaron candidatos presidenciales. Recordemos, ¿no? Sí, Todo lo que pasó en 2016 ya. Esta norma dio un salvataje a los partidos políticos. ¿Cuál fue el salvataje? Que les permitió no participar hasta en 2 elecciones, hasta en un máximo de 2 elecciones, a efectos de no perder la inscripción, o sea, que no se les cancele la inscripción. Mejor dicho, si yo no participo en 2 elecciones consecutivas, me cancela la inscripción. ¿Así sean generales o regionales? Generales. Claro, que hoy día la normatividad obliga a que el partido postule no solamente a las generales, sino también a las regionales. Habría que en todo caso, y a eso va mi comentario, hacer una modificación de la ley de organizaciones políticas y prever que no se participe por el lado de los partidos hasta en 2 elecciones generales y 2 elecciones regionales. Como para permitir que los partidos actualmente que se han inscrito tomen aire, digan, vamos a tomar fuerza 5 añitos para tratar de llegar, digamos, con un partido más compuesto. Porque estamos ahorita ante varios partidos que, yo me imagino, es una casa. Son una casa. De 42... creo que podríamos tener una disminución sustancial de partidos. Porque muchos de ellos me dirían que son atrapalo todo, o sea, buscan tener buenos candidatos, buscan un posicionamiento y se les conoce como bien tranquilera a la mayoría de ellos. Sí. Pero realmente sí la van a medir y van a evaluar el no participar. Si es que pudieran no hacerlo. Claro, pero tienes que darle la válvula legal. Sí, pues. Entonces el Congreso de la República tiene la salida. Y acá no estamos descubriendo la pólvora. Apliquemos un criterio del año 2016, que ya se ha dado y que ya hay un antecedente normativo en la ley. Es simplemente nuevamente modificar el artículo 13 de la ley de organizaciones políticas. ¿Por qué es que se deshizo ese oxígeno que se dio en 2016? La reforma política del 2019. La del doctor y que la que ha generado el enorme problema que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque no hay que culpar, o sea, lo que se pensó en ese momento como reforma política. La reforma política funcionaba. Si permito una fácil inscripción de partidos y permito una rápida salida de partidos. ¿Correcto? Bajo un sistema de competitividad electoral. Multipartismo competitivo.
¿correcto? Listo. Entonces, yo tengo muchos partidos que se inscriben, pero así como se inscriben van a salir facilito. ¿Cuál es el problema? Si no hay primarias, no hay cómo salgan, pues. ¿Y qué se nos arma? Un embalse. Mm. Entonces, esa es la reforma que lamentablemente, pues, nunca llegó a concluirse, porque también acá hay que achacar a Martín Vizcarra directamente el hecho que esta reforma, que era de 12 normas que debieron salir, solamente salieron 6 por un cálculo político, o sea, salió una reforma incompleta, y pero aún los cambios normativos que se han dado con el actual Congreso, entre ellos el tema de las primarias que se ha desestimado, bueno, nos ha llevado a nosotros pues a que no hay esta válvula de escape. Por ende, lo que tenemos es un embalsamiento de partidos políticos cuya única alternativa por solucionar es aplicar este antecedente del año 2016. Bueno, ojalá que el Congreso todavía tiene tiempo. Tiene tiempo. Pueda hacer lo que propone el doctor José Tello. También quiero conversar contigo acerca de lo que mencioné antes de la pausa, que es Vladimiro Montesinos, un personaje que ha sido determinante en los últimos 40 años, 30 años al menos, en la política peruana y podría salir libre este año, tengo entendido, porque el señor cumple 80 años y podría solicitar ser liberado. Y no solo eso, sino que el señor se ha inscrito en un partido político. ¿Podríamos ver a Vladimiro Montesinos en el próximo Senado? A ver, el señor Vladimiro Montesinos tiene diferentes casos, diferentes penas y condenas por diferentes procesos. Sí. O sea, es un tema muy complejo lo de Vladimiro Montesinos. Habría que analizar cada uno de sus casos y, bueno, quizás sus abogados podrían dar un diagnóstico muy asertivo de cuál es la situación procesal de Vladimiro Montesinos. Lo que queda claro es que hoy día está inhabilitado por lo que determina el artículo 32, perdón, hago la prisión, artículo 33 de la Constitución. El artículo 33 dice claramente, hay 3 supuestos por los cuales una persona no puede postular, o sea, en este caso ejercer derechos políticos, pero digamos postular, que es uno de los derechos políticos. Primero, por interdicción. Si yo soy, por ejemplo, alcohólico, Sí. pródigo, y me interdictan porque pongo en peligro mi patrimonio, Sí. mi propia seguridad, ok, eso es un mandato judicial, ahí estoy inhabilitado. Segundo, por condena, con cárcel efectiva. Eso es lo que tiene Vladimiro Montesinos ahorita. Y tercero, por una inhabilitación que sobrevenga, ¿no?, de una condena en materia penal. Porque a veces las propias condenas inhabilitan. Pero Y en eso el es- caso de la inhabilitación suele ser de 5 o de 10 años. Ya El habrían ar- pasado. en El caso. artículo 36 del Código Penal es una inhabilitación distinta. Ya. O sea, no veamos, lo estás llevando por la inhabilitación del Congreso. Exactamente. No, no, no. Esta es una inhabilitación distinta por Código Penal. O sea, Código juez. El Ya. juez inhabilita. Entonces es el tercer supuesto. Y es buena la presión que hace Pancho. ¿Por qué? Porque si nos vamos ahora al artículo 100, por ejemplo, con estas inhabilitaciones que le han dado al señor Vizcarra, Exacto. ya, y a otros ministros de Estado, exministros de Estado, bueno, ahí es otro supuesto. O sea, es un tema muy distinto porque sí el Congreso, en aplicación del artículo 100, inhabilita. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve la inscripción de una candidatura, evalúa 2 cosas, el 33 y el 100, para ver si estas personas están inhabilitadas o impedidas de poder ejercer el derecho. Sí. Y eso está en la propia Constitución y desarrollado por la ley electoral. Entonces, eso es lo que hay que tener en el radar. Otra cosa muy importante, la ley 30.553. ¿Qué determina esta ley? El pago de reparaciones. O sea, si no han pagado su reparación civil hacia la sociedad, pues simplemente no puede postular. Sí. Hay un registro y ahí también nuevamente habría que ver la situación procesal del señor Montesinos, porque también estaría impedido de hacerlo. Sí. Bueno, indistintamente la situación, hay una posibilidad de que sí, como mencionamos antes de la pausa, todo puede suceder en el Perú, todo puede ocurrir acá. Veamos el tema, ha generado, como es Vladimiro Montesinos, Sí. hay que ser bastante claros en que genera mucha expectativa y también niveles de especulación, pero sí habría que ser prudentes y dejar pues que las cosas se vayan decantando con un claro conocimiento de cuál es la situación procesal del señor Montesinos y además también si es que, digamos, en algún momento podría estar expedito. Pero de plano, yo he mencionado cuáles son los impedimentos y el marco normativo por los cuales una persona, no solamente Vladimiro Montesinos, una persona en prisión podría estar impedida de postular. Sí. Algo parecido vimos con el caso de Antauro Humala, por ejemplo, antes de 2024 en que cumplió su condena. Exacto. O sea, también se vio una situación parecida, porque él había salido con beneficios, porque tenía una condena hasta el 2024. Entonces ahí había un impedimento, por ejemplo, para postulación. Sí. Porque hay que recordar algo, Pancho. Las condenas se cumplen. Si, por ejemplo, a una persona le indultan, igualitito tiene su condena. Solamente una ley de amnistía La amnistía. podría, digamos, dejar sin efecto ya la condena y poder dejar expedito su derecho para postulación. Sí. Ocurrió con Joe de Simon, por ejemplo.
Bien, el doctor José Tello, exministro de Justicia y Derechos Humanos, especialista en materia electoral, estuvo con nosotros acá en Tendencias por Radio Betel 100.1 FM.